Muchas gracias amigos por estar con nosotros en este su programa En Síntesis. Les damos una cordial bienvenida. Vamos a dialogar en este episodio acerca de ese momento crucial en la historia de la humanidad, en el que el Hijo de Dios pendió de una cruz por amor a ti y por amor a mí. Y para ello tenemos dos invitados en esta ocasión y vamos a conocerlos un poquito. Por favor, adelante. Hola Jorge, me da mucho gusto poder estar aquí contigo en este programa y también con nuestro amigo. Soy Martín Carrillo, actualmente estoy en la Escuela de Teología en la Universidad de Navojoa. Ok, ¿de dónde eres, Martín? Soy de Sinaloa. Sinaloa. De Los Mochis, Sinaloa. Los Mochis, Sinaloa. ¿Y por acá? Mi nombre es Guadalupe Pérez Juárez y mejor conocido aquí en la universidad como Lupeiro. Ya unos chamacos ya con cariño me dicen viejo. Pero solo de cariño, ¿verdad? Sí. No, las canas es por... No, eso es por sabiduría. Por sabiduría. Actualmente me desempeño aquí como el jefe de mantenimiento en el área de electricidad y plomería y unas cositas más ahí. Ok, gracias Pedro, gracias Martín por acompañarnos. Creo que este episodio va a ser de mucha bendición, no solamente por el tema que vamos a abordar, sino por la compañía de cada uno. Gracias. Brevemente, para conocerlos un poquito más, eres de Sinaloa y me dijiste, Pedro, que eres de dónde? De la capital del mundo, de Guasave, Sinaloa. Ah, también, dos sinaloenses. Uy, qué buena va a estar esta conversación. Platíquenme, ¿cuál es su platillo favorito, su comida que ustedes digan, solo de imaginarme ya se me hace agua la boca? ¿Cuál es su comida favorita, Martín? A mí me encanta todo lo que tiene que ver con los nopales. Considero que los puedo comer crudos, hervidos, guisados, asados, de todas las formas, habidas y por haber. Me encanta. Qué fabuloso. Y son muy buenos, ¿no? Para regular el metabolismo y otras cuestiones. Pero, ¿tu platillo favorito? Yo tengo muchas comidas favoritas. Es uno de los momentos sagrados para mí, la hora de la comida. Pero yo creo que unos chiles rellenos. Ay, sabrosísimos. Ya sé, a mejor no hablemos de comida, ¿verdad? Con su arrocito. Sí, las tortillitas a mano, ¿qué? Mínimo. Mínimo. Es un momento especial los alimentos y mandamos un saludo a todos nuestros amigos sinaloenses que están escuchándonos, viéndonos acá en esta zona del Pacífico, Sonora, Sinaloa. Gracias por acompañarnos. Bien, vamos a dialogar sobre lo que anticipábamos, ese momento especial. Yo creo que en la historia de la redención, aquel viernes de tarde en el que Jesús dio su vida por nosotros, es el punto cumbre de nuestra salvación, ¿no? Pero para que Jesús llegara a la cruz, tuvo que haber pasado una serie de eventos, de sucesos. Y quiero invitarlos para que reflexionemos un poco en ese momento en el que Jesús está ante Pilato. Bueno, ¿quién era Pilato? Pues era el gobernador, era ahí el mandamás, era el representante de Roma para gobernar esa región de Judea. Y los fariseos llevan a Jesús ante el gobernador, porque los fariseos querían que Jesús fuera muerto, fuera asesinado. Y los judíos no podían dictar pena de muerte sobre alguien, porque eso le correspondía únicamente al Estado. Así es que lo llevan ante Pilato, una serie de acusaciones falsas, y Pilato se toma el tiempo de examinar a Jesús. Qué interesante, ¿no? Ese diálogo entre Pilato y Jesús que dice San Juan capítulo 18. Pero lo importante aquí, a lo que quiero hacer referencia, es a una pregunta que Pilato le hizo a Jesús. En el diálogo, Pilato le pregunta a Jesús, ¿qué es la verdad? Es una pregunta muy profunda, una pregunta con muchas implicaciones. Y como Jesús no le respondió a Pilato porque Pilato se fue, Pilato ni siquiera se esperó a escuchar la respuesta de Jesús, como que queda al aire. Y quisiera que la retomemos. Desde el punto de vista de la Biblia, ¿qué es la verdad?
y cuán importante es asirnos de la verdad. Yo creo que es sumamente importante esta pregunta y particularmente en el tiempo en el que vivimos, ¿no? Donde pues muchas personas andan en busca de la verdad en este mundo relativista, ¿no? Donde no existe una verdad absoluta, donde cada quien tiene su verdad, o donde algunos se preguntan siquiera, ¿será que existe una verdad? Pues entonces reflexionar en cuanto a la verdad, pues es muy importante y es muy interesante, y particularmente desde la perspectiva bíblica, donde se nos presentan varios conceptos de la verdad, pero que al final recaen sobre una persona, ¿no? Porque la verdad de la Biblia no es un concepto, la verdad de la Biblia no es una palabra simplemente llana y vacía, sino la verdad de la Biblia es una persona. Y es Jesús, ¿no? Y lo más interesante de esta charla entre Jesús y Pilato en cuanto a la verdad es que ante la pregunta de Pilato, ¿qué es verdad? Pues la respuesta estaba parado frente a él. Qué interesante. Si Jesús hubiera tenido la oportunidad a lo mejor de responder, le hubiera dicho lo mismo que en San Juan 14:6, pues yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida, ¿no? Y es interesante cómo se relacionan estos conceptos, ¿no? De la verdad, es el camino que nos conduce y lo que nos lleva a la vida, ¿no? La verdad es ese puente y Jesús es ese puente que nos conduce a poder experimentar la vida y el deseo pleno que Dios tiene para nosotros, ¿no? En el caso tuyo, Lupeiro, ¿qué opinas sobre la pregunta de Pilato? ¿Fue sincera, no fue sincera? ¿Fue buena, no fue buena? ¿Cómo la ves? Yo creo que él tenía muchas dudas acerca de Jesús y tenía delante de su persona la verdad, la que él quería saber, la que él quería conocer, pero pudo más su estatus, su posición, y dejó ir esa gran oportunidad. Es una oportunidad de oro que tuvo Pilato. Ahora, yo creo que la misericordia de Dios es tan grande que no importa la persona, si muestra arrepentimiento, el Espíritu Santo viene y la convence de pecado, ¿no? En el caso de Pilato no fue así porque él mismo se cerró a la influencia del Espíritu Santo. Y bien dijiste, Lupeiro, Pilato tenía una gran posición que me imagino no era fácil conseguir en aquella época, ¿no? Porque era mucho que dedazo o que teníamos que hacer golpe de estado para que subiera el otro, cosas terribles. Y Pilato estaba ahí. Bien o mal, ahí estaba Pilato. Y a lo mejor él amaba mucho su posición. ¿Qué será? ¿Comodidades? ¿Influencia? ¿Poder? ¿Autoridad? Y no lo quería perder. Y sabía que un problema como el que se estaba gestando en ese momento, si no era atendido, iba a causar una revuelta y muy probablemente su cuello iba a ser afectado, ¿no? Su posición, o sea, su vida. ¿Qué dijo Pilato? Se soluciona esto porque se soluciona. Y por temor a los judíos, ¿qué acabó haciendo? Lo que no quería hacer finalmente, porque como mencionas tú, en esa necesidad de solucionar el asunto y no meterse en problemas, pues cuando Pilato ve a Jesús dice, pues, o sea, ¿cuál es el problema aquí? O sea, ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué lo traen delante de mí? Claro, como decías al Nada principio, digno de muerte ha hecho este hombre. Exactamente, la intención era que lo mataran, pero él lo ve y dice, pues es que, ¿cómo voy a matar a alguien que no ha cometido ningún delito, ¿no? Y entonces, lo más sencillo para él era terminar el asunto aquí, no lo encuentro culpable y vámonos, ¿no? Pero curiosamente, los adversarios de Jesús, pues conociendo por llamarle así la debilidad de Pilato, ¿no? Pues lo llevan y lo arrinconan en ese asunto de que, pues, ¿cómo vas a perder la autoridad? Es que tú eres la autoridad, tú eres la ley, ¿a poco va a poder más él que tú, ¿no? Y ¿cómo va a ser que tú digas que él es rey cuando nosotros tenemos por rey, pues al César, es el único rey? Le empezaron a picar la cresta, como luego decimos, ¿verdad? Entonces, para no meterse en más problemas, no, si no pudo solucionarlo de esta manera, diciendo que Jesús no era culpable, pues ahora me voy con el otro grupo, ¿no? Ahora sí que como únete a la mayoría, ¿no? Si no puedes contra ellos, únete a la mayoría. Bueno, pues si lo quieren matar, pues ahí está, mátenlo. Y qué terrible, ¿no? Porque Pilato pasó a la historia como una persona de, pues, una voluntad débil, porque se dejó guiar por la presión. Ahora, Pedro, ¿qué opinas tú sobre
el poder de las masas. Porque a veces una persona termina haciendo lo que no quiere hacer, lo que sabe que no debe de hacer, porque le están presionando a que lo haga. ¿Cómo debiera el cristiano manejar el asunto de la presión social? En una ocasión nos encontrábamos en un campamento de la universidad. Precisamente estábamos a orillas de la playa, ahí en la orilla del mar, en la playa. Y ya ve los jóvenes cómo son de que se les ocurre echarte al agua, hermano. Y nada los detiene de echarte al agua. Recuerdo cuando al orador, creo que en ese entonces era el pastor René Beltrán, y que lo vamos a echar al agua y que dijo, hay que irnos a escondernos porque cuando las masas dicen vamos a hacer algo, nada los detiene. Y no hubo ningún pastor que se quedara sin echar al agua. Y se ha echado al agua. Y recuerdo cuando aún en un campamento de damas, el orador, un pastor de aquí de la universidad, era el vicerrector estudiantil, y dijo, ¿a poco sí me van a echar al agua? Sí, pastor, le dije, sí le van a echar. Así que quítese el celular, la cartera, porque lo van a echar. Y no siempre, pastor, la muchedumbre tiene la verdad, pero se dejan guiar por, así como Pilato. Porque, pues, si lo ponemos en ese contexto, ¿qué es más fácil, no? Digo, no justificando, pero tratando de entender que a todos nos puede pasar nadar contra corriente o nadar con la corriente. Quien quiera que lo haya intentado sabe que nadar contra la corriente en cuestión de tiempo te vas a ahogar, porque la corriente es mucho más fuerte. Ahora, nadar con la corriente, pues nada más te la llevas a gusto, no tienes problemas. Que ese quizá fue el error de Pilato, ¿no? Pensando que esa situación no iba a trascender. Y para él quizá no trascendió, pero realmente fue un suceso que, bueno, estaba escrito, pero quien cumplió esta profecía, ¿verdad? Al juzgar a Pilato, juzgar a Jesús Pilato, pues cayó una terrible maldición sobre él, ¿no? Tremendo. Ahora, Jesús en la cruz, ¿ustedes se pueden imaginar un tema más grande que ese? ¿Qué llevó a Jesús a la cruz? Yo creo que Jesús me vio perdido, y digo me vio, porque yo me considero, como dice Pablo, el pecador más grande, y voy a rescatar a Lupeiro, dijo, y voy por él, y la única manera es que yo muera en la cruz. Si lo vemos de esa manera, Lupeiro, yo creo que tiene mucho más sentido el plan de salvación. Y no que únicamente Jesús vino a morir por los pecadores. No, Jesús vino a morir por mí, por mis pecados. Ahora, ese viernes en la tarde, Martín, ocurrieron muchas cosas. Una de ellas es que Pilato mandó inscribir un título muy sugestivo y muy controversial, según el Evangelio de Lucas, en la cabeza de la cruz. ¿Qué decía ese título? ¿Te acuerdas? Sí, hablaba acerca justamente de la razón por la cual Jesús estaba siendo sentenciado por ser el rey de los judíos, ¿no? Curiosamente lo pone ahí en varios idiomas para que todos lo pudieran entender. Y yo pienso que Pilato lo hace porque de alguna u otra manera él estaba siendo movido por Dios, ¿no? Por el Espíritu Santo a reconocer que realmente esa era la razón por la que Jesús estaba en la cruz, porque ciertamente era el rey de los judíos, ¿no? Tal vez lo hace por intentar molestar a los maniseos, ¿no? A los judíos y tratar de alguna manera de decir no estoy de acuerdo con ustedes, pero bueno, ahí está. Pero detrás porque le dijeron, quita lo que pusiste, y Pilato dijo, no, lo que es escrito, y ahí se queda. Exactamente, ¿no? Pero pues no estaba pensándolo él de esa manera en la cual Dios lo estaba utilizando como instrumento para que realmente no solamente los judíos, sino ahora nosotros y el universo entero pudiese estar consciente de lo que estaba pasando ahí. Realmente el rey, no solamente de los judíos, sino del universo, estaba tomando sobre sí la consecuencia del pecado, ¿sí? Por amor a mí, como dice Lupeiro, me encantó esa percepción, ¿no? ¿Por qué Jesús murió? Yo iba a decir, por los pecadores,
pero es cierto, es por mí como pecador, ¿no? Y entonces cada ser en el universo y cada ser en el mundo puede valorar más el hecho de que realmente el rey, quien era el rey, quien era el único que no merecía morir de esa forma, decidió morir así por mí, Amén. por mi culpa. ¿Y qué momento más glorioso para Jesús que la cruz? O sea, muchas veces Jesús dijo, mi hora no ha llegado, mi hora no ha llegado, mi hora no ha llegado. Y la noche previa a la crucifixión Jesús dijo, mi hora ha llegado. Padre, glorifícame con esa gloria con la que teníamos antes de la fundación del mundo. Y la cruz de Jesús es ese momento en el cual la gloria de Dios brilló en su máxima expresión. Y se convierte en cierta manera también como en su trono, ¿no? Ese rey ahí es entronizado en la cruz, ¿no? Qué interesante, o sea, se me viene a la mente la palabra ironía. Una ironía es algo que no hace sentido, es como una paradoja, son dos axiomas contrapuestos. Por ejemplo, para vivir hay que morir. Eso es una paradoja. ¿Cómo es posible que para vivir tenga yo que morir? O para recibir tengo que dar, ¿no? O para ser grande tengo que ser siervo. Son contrastes. Entonces, aquí estamos hablando de que Jesús en su muerte, que fue la muerte ¿qué? Más cruel, más violenta, Peor muerte de sangrienta, la peor muerte, la más agresiva, fue inspirada en las pasiones más bajas de los romanos, la muerte de cruz. Esa muerte para Jesús fue su máximo momento de gloria. Él mismo dijo, si yo fuese levantado, a todos atraeré a mí mismo. Entonces, de entre las varias palabras que Jesús dijo en la cruz, hay una que quiero tocar con ustedes. Jesús dijo en San Juan 19, 28 al 30, consumado es. En otras palabras, hecho está. O sea, se acabó, ya, se cumplió. Pero la pregunta es, ¿qué se cumplió, Lupero? Bueno, él tenía una misión, él tenía un propósito. Yo creo que la máxima revelación fue ahí la cruz. Ya él no podía hacer más por mí. Ya estaba dando su vida para que yo viviera. ¿Qué más podría dar? Nada. Ya estaba cumpliendo la misión y el propósito por el que él vino a nacer, a crecer y a morir por mí. Ahora, Martín, esas palabras tienen una repercusión mucho más atrás que el mismo ministerio de Jesús, ¿verdad? Porque esas palabras no significan que únicamente mis 33 años de vida ya se están terminando acá. No, se remonta a esto siglos de historia, ¿no es cierto? Sí. ¿Qué implicación tenía la palabra consumado? Hasta antes de la fundación del mundo, ¿no? Cuando se llevó a cabo el plan de nuestra redención, el plan de nuestra salvación, ¿no? El hecho de que Jesús haya dicho consumado es, bueno, aquí se termina de firmar este asunto y ya está hecho. Se sella el momento. Ya está concluido. Esta es la razón, esta es la causa, este es el motivo que permite que entonces ese plan de salvación diseñado antes de la fundación del mundo sea efectivo, ¿no? Ahora ya lo firmo finalmente y ya es una realidad, no es mucho más que simplemente el hecho de haber terminado, como mencionas tú, Jorge, un periodo de vida y una misión terrenal. Esta es una misión trascendental en el plan de la salvación, ¿no? O sea, hecho está, como decía Peiro, ¿qué otra cosa más se puede hacer? Ya se ha hecho lo que se tenía que hacer. Y fue lo único que podría dar respuesta al problema del pecado, porque ni un ángel, ni un querubín, ningún ser creado que querían los seres celestiales dar su vida por el pecado, no podían, porque eran seres creados. Solamente el Creador podía rescatar a su criatura. Tan hermoso fue el momento ese que el cordero que se estaba sacrificando en ese día se soltó. El velo del templo fue rasgado desde arriba hasta abajo, dando apertura, ¿no? A la salvación a través de Cristo. Eso fue maravilloso, maravilloso. Estaba cumpliéndose las palabras de Juan el Bautista, ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del... Así es, pero y Jesús murió para que todo aquel que en él crea, pues no se pierda, sino que tenga vida eterna. Así es, esa palabra consumado tiene mucha implicación para la salvación del ser humano.
todo lo que fue predicho en el Antiguo Testamento, desde el Edén, cuando Dios le dijo a Adán y Eva, enemistad pondré entre ti y la mujer, esta te herirá en la cabeza, le dijo a la serpiente, y tú le herirás en el calcañar. Bueno, esa herida en el calcañar era esa muerte de Jesús en la cruz. Entonces, durante siglos se fue anunciando a través del sacrificio del Cordero, el sacrificio del Cordero, el sacrificio del Cordero, hasta que llegó el día cuando realmente el Cordero vino. Y a partir de ese momento, ¿qué cosa? Ya no más sacrificios, ya no más símbolos. La verdad, el verdadero Cordero ya había dado su muerte, su vida en la cruz. Y esto nos lleva, obviamente, a el asunto de la muerte de Jesús. Jesús murió, según la cronología de Lucas 23 y 24, Jesús murió un viernes de tarde, ¿no es cierto? Así es. ¿Antes de qué? Antes de la puesta del sol. Del sol del sábado. Murió Jesús. ¿Qué ocurrió después de que Jesús murió en la cruz? Ayúdenme a recordar. ¿Qué se suscitó? ¿Lo bajaron de dónde? Lo bajaron de la cruz. ¿Y luego? Pues hicieron una breve preparación del Correcto. cuerpo. No pudieron prepararlo completamente porque ya se acercaban las horas del sábado y como buenos judíos pues había que descansar el sábado. ¿Y lo llevaron a dónde? Lo llevaron a una tumba con la intención de, pues pasado el sábado, como narra la lección, pues poder ir a atender la situación de continuar con la preparación. Esto es importante, Martín. Te voy a interrumpir un poquito, Lupero. El sábado es el día de reposo. La Biblia lo anuncia, lo testifica. Antiguo Testamento, Nuevo Testamento. Se menciona mucho, porque yo lo he escuchado, de que con la muerte de Jesús el sábado ya queda abolido, ¿no? Porque hay una ley que fue clavada en la cruz. Pero los mismos sucesos que ocurren en la crucifixión de Jesús nos dicen lo contrario. Los judíos reposaron el sábado porque era el día porque era el mandamiento. No fueron a ungir a Jesús, ¿verdad? Sino que fueron ¿hasta cuándo? Hasta el domingo. El domingo. Hasta el siguiente día. O sea que el sábado, Lupero, es y ha sido y será, ¿qué cosa? Eterno. El día de reposo, el día eterno de Dios. Qué importante, ¿no es Martín, que veamos que en la crucifixión, sí, Jesús resucitó en domingo. Pablo dice en 1 Corintios 15 que la resurrección es tan importante para nuestra fe, porque sin la resurrección, ¿de qué hubiera valido todo? Así es. ¿Su muerte de qué hubiera valido? Otros profetas murieron, otros hacedores de milagros murieron, pero el único que resucitó es Jesús. Pero a pesar de eso, el domingo sigue siendo un día normal, ¿no es cierto? Sí, claro. Y el otro hecho relevante y que le da la importancia y el realce al día sábado, pues fue que el mismo Jesús reposó en la tumba, porque la pregunta es, ¿será que Jesús no tendría el poder de haber resucitado el sábado? ¿O el mismo día que O murió? el mismo día que murió, obviamente, ¿no? Pero pues ese hecho, eso que haya ocurrido, es ese periodo de descanso del mismo Jesús y entonces hasta el domingo resucitar nos está dando un mensaje también de la importancia y de la relevancia del día sábado, es cierto. Morir en la cruz y clavar en la cruz la ley no se refiere a la ley de los 10 mandamientos, ¿no? Sino a la ley que implicaba el sacrificio del Cordero. Ya no había necesidad de esa ley porque el Cordero máximo ya había muerto. Pero el sábado sigue siendo parte fundamental de la ley de Dios y el Señor mismo nos da el mensaje a través de la resurrección de Jesús, ¿sí? El hecho de que Jesús haya resucitado en domingo no significa que el domingo adquiere ahora un día, un valor que no tenía, sino más bien refuerza el valor de que el sábado es el día especial de Dios. Y Jesús resucitó el tercer día, Pedro, porque así estaba escrito, ¿verdad? Jesús mismo había dicho unas palabras, ¿te acuerdas cuáles eran? Pues así como Jonás estuvo 3 días y 3 noches en el vientre del pez en el mar, dijo que así estaría él en el centro de la tierra. Y hay mucha confusión con nuestros hermanos cristianos evangélicos acerca de qué día fue real el que Jesús murió. Porque nosotros como adventistas del séptimo día creemos que murió un viernes de tarde. Y no somos los únicos. El mundo cristiano en su mayoría tiene esa posición, porque así fue el calendario de los judíos en la época. El día de la preparación era el día viernes, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos saber que Jesús murió un viernes? Porque la misma Biblia lo dice. Así es. Ahí está. Está claro.
El día previo al sábado, Jesús murió, el sábado descansó y el primer día de la semana resucitó. No debiera de haber confusión, ¿no? No. Este No. problema de computar el tiempo a lo mejor a veces es el que crea conflicto. Claro. Pero aún cuando uno lo entiende y lo comprende con claridad, nos damos cuenta que así es, ¿no? Y la palabra de Dios lo dice con claridad. El día previo al sábado es que se lleva a cabo el sacrificio y la muerte, y el primer día de la semana es que resucita, ¿no? Y no quiere decir que no haya, que las palabras de Jesús, haciendo referencia a la experiencia de Jonás, no hayan sido válidas, ¿no? O que implicara otro tiempo distinto. Simplemente la Biblia es clara y hay que Claro. acomodar ese acontecimiento en el tiempo, ¿no? Claro, y por ejemplo, sí. Me gustaría que quedara claro para nuestros hermanos de otras denominaciones que la ley no nos salva, que el sábado no nos va a salvar, que nosotros los seguimos guardando, los 10 mandamientos, porque amamos a Jesús, porque el día que quebrantemos un mandamiento, como dice Santiago, nos hacemos acreedores a los 10 y nos siguen señalando el pecado. Claro, la función de la ley no es salvar, es únicamente señalar el pecado y conducirnos a Jesús. Así es que guardamos la ley, incluido el cuarto mandamiento, no para ser salvos, sino que reconocemos la obra que Jesús está haciendo en nosotros de salvación y porque lo amamos a Él, ¿cierto? Ahora, amigos, imaginémonos una mañana que nos despertamos tarde para ir a nuestras actividades. Supongamos, ¿no? No suena la alarma, me quedo sin pila, estoy muy cansado, lo que sea. Creo que nos ha tocado alguna vez, a todos, a los amigos que nos están viendo y escuchando, a todos nos ha pasado. Y nos paramos y ¿qué es lo que primero queremos hacer? ¿Cómo hacemos las cosas? Rápido. Rápido nos levantamos, nos bañamos, comemos, nos arreglamos y nos vamos. Tratando de querer recuperar el tiempo. ¿Verdad? Y vamos en el carro, en el semáforo, brincando unos saltos y no haciendo parar. Y vamos en la moto, por ahí. Lo que menos nos acordamos es, quizá, de lo más básico. En el caso de Jesús, fíjense, me acuerdo de esto porque dice la Biblia que cuando Jesús resucitó y María Magdalena vio la tumba vacía, fue y corrió y le avisó a los apóstoles, vinieron Pedro y Juan corriendo, vieron allí. Y Juan miró un detalle muy interesante. Los lienzos con los que Jesús había sido embalsamado, cubierto, ¿cómo estaban? ¿Tirados, regados? Dobladitos. Dobladitos y puestos ahí. Entonces, uno se pregunta, ¿por qué? ¿Qué mensaje hay en eso? Bueno, no solamente un mensaje de orden, ¿verdad? Sino de, ¿qué significaba eso? Era un mensaje de que nos indica que eso estaba planificado, Jorge. O sea, el Señor sabía que se iba a levantar y pues, como era su costumbre de ser ordenado, pues lo dobló, ¿no? O sea, pero para mí el mensaje es, esto estaba planificado, pues. No fue algo que yo me saqué de la manga, pues que me levanté así, como dices tú, desesperado, angustiado, porque no sabía que me iba a levantar. Como que Jesús estaba esperando, no había conciencia, no tuvo conciencia en la muerte, pero en el plan de salvación ya Jesús sabía que eso iba a ocurrir. Así es, y entonces el hecho de que ocurriera así y que Juan viera esto y que Pedro viera eso, entendieron el mensaje, ¿sí? Entendieron el mensaje porque también no solo el Señor había anticipado su muerte, sino también su resurrección. Y entonces al ver esto, al tercer día resucitó. Al ver esto dijeron ellos, resucitó, porque la lección menciona que pudiesen haberse confundido con que pues los ladrones venían, robaron el cuerpo, pero pues los argumentos son, pues, ¿qué ladrón va a robar un cuerpo ya en echado descomposición? Perder? ¿O qué ladrón se va a poner a doblar la ropa ahí para, o sea, obviamente, ¿no? Era otro el mensaje, ¿no? Así es. Era el mensaje de que el maestro había cumplido su promesa y había resucitado. Es interesante esto. Estamos llegando al final, Lupeiro, pero me gustaría hacerte la siguiente pregunta, quizá ya la última. ¿Por qué Jesús decide escoger a una mujer como la primer persona
en testificar y en mirarlo resucitado. ¿Qué mensaje podemos encontrar de todo esto en un mundo en el que en la época la mujer era muy infravalorada, muy menospreciada? El que Jesús haya escogido a María y por el contexto de su relación con María, lo que había sucedido con María en muchas ocasiones, la elige como la primera persona en verlo resucitado. ¿Qué mensaje nos da la Biblia en esa historia? Bueno, yo creo que Jesús, su palabra lo dice, Él no hace acepción de personas. Me encanta cómo es que a todos, pastor, nos mira del mismo tamaño. A todos nos mira bonitos. A todos nos mira güeritos, con ojos azules, como a la mayoría de los hombres quisiéramos ser, ¿no es cierto? A todos nos mira por igual. Y yo creo que quiso decirle al mundo que una dama es tan importante como cualquier caballero. Claro. Y los discípulos no sentían mucha que María anduviera ahí como discípulo de Jesús, y les hizo saber que María era tan importante como ellos mismos. Claro, el Señor nos ama independientemente de cualquier rasgo físico, porque somos hechos a imagen suya. Para Él no hay judío, no hay griego, no hay ni varón ni hembra. No hay libre ni esclavo, todos somos uno. Man. Y qué interesante, ¿no? Martín, ¿qué opinas sobre el personaje de María? ¿Por qué Jesús eligió a María para ser la primer testigo de la resurrección? Era muy significativo para María tener este encuentro con Jesús. Recordemos que previamente ya le había ungido, ¿no? Con este perfume, con sus lágrimas. Este contexto de la experiencia que María había tenido con Jesús, pues había marcado su vida, le había transformado, le había perdonado, o sea, en gratitud por lo que Jesús había hecho por ella, ¿no? María es que pues se levanta temprano ese día, va, Fue quizá la última en verlo y quizá fue de las primeras en regresar a la tumba, exactamente, ¿no? El interés que ella tenía por esto, ¿no? Y es significativo que el Señor se revele a ella, no se presente. Interesantemente, ella lo reconoce después de que Jesús le habla por su nombre, ¿no? Tiene ese encuentro con ese personaje que primero los ángeles, luego Jesús, ¿no? Que se manifiesta y que no lo reconoce al principio, pero cuando le habla por su nombre, ella pues escucha nuevamente la voz de ese Jesús que le había hablado ya por su nombre anteriormente, que la conocía, que se interesaba por ella, ¿no? Que era importante y que de alguna u otra manera era tan significativo. María, yo hace un tiempo atrás te dije, tus pecados te son perdonados, pero ahora realmente con este sacrificio y con este hecho de resucitar, realmente tus pecados están siendo perdonados, han sido perdonados, y no solamente los pecados de María, sino de todo el mundo. Qué significativo que a ella, una pecadora, ¿no? Así se le había catalogado, Jesús se le aparezca justamente después de haber llevado a cabo el sacrificio. O sea, el interés y el valor que tenemos para Jesús aún en nuestra condición como pecadores. Interesante, y coincido con ustedes. Jesús no hace acepción de personas y la experiencia de María había sido singular. Y creo además que María había sido de las pocas en haber comprendido la misión de Jesús. Así es. Los discípulos no creían. Y vez tras vez Jesús les dijo, el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de pecadores y va a ser muerto, pero al tercer día va a resucitar. Ellos seguían con ese deseo de un Mesías libertador, un Mesías guerrero, un Mesías poderoso físicamente, y habían desvirtuado la obra de Cristo. Pero María no. En el ungimiento de los pies de Jesús, María había demostrado que ella había comprendido que el Maestro tenía que morir. Y en preparación a su muerte, ¿qué hizo? Lo ungió. Amén. Entonces, creo que para honrar esa fe y también para demostrar que todos somos iguales delante de Dios en una sociedad donde no era así, Jesús escogió como su primer testigo a una mujer, a María. Y qué interesante, ¿no? Que en este caso todos tenemos que ser como María, tener esa sensibilidad y esa devoción por Jesús, estando a sus pies todos los días y convertirnos en testigos también del Maestro. Amigos, tenemos que terminar, pero quisiera
que en síntesis nos dijeran ustedes con qué se quedan de este estudio. ¿Qué fue lo que más les impresionó de esta lección? Martín, en síntesis. Lo valioso que somos para el Señor y para el cielo mismo, a tal grado de estar dispuesto Jesús morir por mis pecados, por nuestros pecados. Y pues mi reflexión es procurar que valga la pena lo que Jesús ha hecho por mí al morir en la cruz. Excelente. Pero Yo le tomé mucho aprecio o más interés al versículo: mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Que miremos la cruz. amén. Muchas gracias por acompañarnos. De verdad que la pasamos bien a todo dar. Gracias, apreciados amigos. Ha llegado la hora de concluir. Yo únicamente quiero recordarles que la obra que Jesús hizo en la cruz fue al santuario celestial a continuarla. El sacrificio de Cristo fue completo, pero no ha sido aún completado. Él está intercediendo a la diestra del Padre en el cielo para perdón de nuestros pecados, para aplicar sus méritos a cada creyente, para darnos salvación. Así es que ya no Jesús está en la cruz, ni está en una tumba. Él resucitó y se encuentra a la diestra del Padre y pronto regresará. Así es que les animamos para que continuemos estudiando la palabra de Dios. Les recordamos que tenemos una línea telefónica a la cual ustedes pueden llamar o mandar mensaje. Díganos qué les parecen los programas, compártanos una experiencia que sin duda alguna será de motivación para todos los que hacemos este programa posible, todo el gran equipo de En Síntesis. La línea es 826-161-2213. Usted puede mandarnos mensaje o llamarnos, saludarnos o solicitar algún material. Tenemos Biblias, libros devocionales, cursos bíblicos que usted puede adquirir sin ningún costo. Le repito el teléfono, 826-161-2213. Deseamos que este estudio haya llenado su corazón y que nos podamos encontrar de nuevo en la próxima ocasión. Que Dios les bendiga. Muchas gracias.